pues muy importante, ¿no? Entender esos puntos que nuestra hermana nos compartía y considerarlos seriamente. Y como bien decías, aquí sí lo que realmente va a hablar de nosotros no es una carta, sino es lo que hacemos, cómo nos comportamos, y como cristianos pues tenemos una grande responsabilidad. Gracias, hermana. Bueno, vamos a continuar, mis hermanos. Ya estamos cerrando prácticamente esta serie. Yo calculo que, si Dios lo permite, para la próxima semana estaremos terminando con lo que son el tema que estamos compartiendo estos últimos días. Sin embargo, faltan por compartir. Bueno, va a compartir Natán un rato más. ¿Quiénes faltan? La hermana, ustedes dos. ¿Quién nos falta? Araceli y Ada, ¿verdad? Tú también faltan varios. Entonces, probablemente uno de estos días vamos a agarrar corte parejo. Que no solo, en lugar de dar enseñanza, que sean los tiempos de diferentes enseñanzas. Entonces, de compartir las porciones de la palabra. Bueno, solamente rápidamente voy a entrar en este último punto. Que quedó pendiente la semana pasada. Hemos estado hablando sobre todo de dónde viene la Iglesia Metodista Libre a llegar hasta nuestros días. Y solamente para tratar unos aspectos importantes sobre este punto, ya hablando de propiamente la iglesia aquí nuestra, la iglesia aquí en Los Encinos, partiendo de pues dos preguntas fundamentales: ¿quién la fundó y en qué tiempo? Hablando de la fecha, no en cuánto tiempo tardó él, sino en qué tiempo. Y no sé qué tanto conozcan ustedes de cómo inició la iglesia aquí en Los Encinos. Yo creo que nomás a la serie, ¿verdad? ¿Te acuerdas de esa época? ¿Mande? Cuando yo conocí aquí el lugar, solamente estaban esos edificios cafés. Y todo esto era invasión. Las escuelas no estaba nada de eso. Y yo era estudiante bíblico en el instituto. Y nos enviaron del instituto para apoyar una campaña evangelística en la iglesia del centro. Era el pastor Chayito Castro, el pastor. Y en esa reunión que tuvimos, en esa campaña que tuvimos, fue ahí donde el pastor nos comentó el sueño que él tenía de abrir una iglesia en esta área, y nos trajo aquí. Recuerdo que tenía él un pick-up tipo Datsun, y nos trajo por la calle que es la Hermosillo, se llama la Tecnológico, que no estaba pavimentada, era Vil Arroyo. Y recuerdo que acababa de llover y acababa de bajar el arroyo a todo lo que da, y así se vino esquivando todos, piedras, bultos de arena y todo. Ya como pudo, logró traernos hasta acá y nos subimos en lo que es ahorita el kinder. ¿Dónde está el kinder? En esa lomita donde está el kinder, en esa parte, ahí nos juntamos, éramos como unos 12 personas. Ahí nos rodeamos todos, nos tomamos de la mano, y ahí nos dijo él: Dios me ha dado un sueño, que en esta área se plante la iglesia, la segunda iglesia de Nogales. Y nos dijo el nombre, y se va a llamar Los Encinos. Me acuerdo en aquel entonces. Y para esto, no creen que ahí comenzó. Ya tenían ellos como iglesia lo que llamaban en aquel entonces estudios bíblicos. Ahora le llaman de diferentes nombres, que grupos pequeños, que células. Realmente era lo mismo, un estudio bíblico en un hogar. Y lo tenían, ¿saben cómo iba la hermana Lupita de Reyesa? Entonces, ustedes saben, al fondo, ya en la parte de arriba. Bueno, en la cañada que está en la parte de atrás, donde vive tu papá, por la parte de abajo, donde vive tu papá, hacia abajo. Ahí comenzó la iglesia, en esa cañada, realmente. Con un grupo de niños, y de allá
ya el pastor nos habló y oramos ahí y pedimos a Dios un terreno, y fue el Señor que proveyó esta propiedad. Esta propiedad son 8 terrenos y el Señor proveyó esa propiedad, y así fue como se empezó a trabajar físicamente en este lugar. Después del pastor Chayeto, llegó otro pastor, que fue el pastor Rodrigo, que era el superintendente. Cuando llega el pastor Rodrigo, al poco tiempo a mí me enviaron como asistente, y estando como asistente me asignaron a trabajar aquí, ya en este terreno, en esta obra, 2 años. 2 años trabajamos en ese terreno donde no había nada. Nos reuníamos al fondo de esta calle. Hay una, ¿cómo le llaman esos árboles que echan muchas bolitas? Piocha, muy grande, y abajo de la piocha ahí nos reuníamos, abajo de esa piocha. Puros chamacos, puros niños. Con los varones, a veces viene uno de esos, ahora ya varones, uno de esos adultos que era de los niños, que de repente nos llega aquí con los varones y se acuerda de esa época, porque él era uno de los que nos daba guerra aquí, ¿no? Era bien tremendillo, y a veces nos acompaña con los varones, y a veces viene su mamá también. Después de esa época, llega el pastor Javier Orozco, ya él era el superintendente, llega el pastor Javier Orozco, y para entonces estaban ya aquí trabajando de lleno. Primero 2 familias misioneras, y posteriormente se unió una tercera familia misionera de americanos, que era el hermano David Roller y su esposa, que ahora es el obispo, que era una pareja de misioneros muy jóvenes, de apellido Davis, Ken y Karen Davis, el hijo de un médico, un misionero médico muy conocido, que trabajó muchos años en el África. Y llegaron, en esa época que estuvimos nosotros aquí, fue cuando llegaron los hermanos Crawford, que hablaban, Betsy hablaba muy poquito español, casi no hablaba español, y Guy no hablaba nada de español. Entonces, llegan esas 3 parejas misioneras, empiezan a trabajar fuertemente. De hecho, cuando a mí me enviaron, ya estaban ellos, salvo los hermanos Crawford. Ellos llegaron poquito después de que llegamos nosotros. Pero ya los Davis y los hermanos Roller, ellos estaban aquí de tiempo atrás y trabajaban muy fuerte en la obra misionera, en las células, con niños, en fin. Entonces, cuando llega el pastor Javier, ya él viene y se establece aquí. Ya él era el superintendente, se establece aquí, y ya empiezan, ahora sí, ya con toda la fuerza financiera y toda la fuerza de un equipo de misioneros. Ya se empieza a trabajar con la visión de ya darle la forma como debería de ser a la iglesia. Y fue cuando se empezó a construir. Tú, cuando te empezaste a asistir aquí, ¿era cuando ya estaban construyendo o empezaste antes de construir? Antes tocaban las clasecitas allá en la... Que empezaban de aquel lado todavía, ¿no? Esto era lo primero que estaba. Esta parte de abajo, porque esa parte no me tocó a mí. Sí, cuando yo salgo, que llega el pastor Javier, todavía no había nada de construcción. Todavía se seguía reuniendo allá, pues el abajo de la piocha, ¿no? Entonces, ya a ellos les tocó todo el trabajo fuerte. Hay una hermana aquí, la hermana Conchita, la que nos vende las empanadas. Ella me platica que en aquellos años, ella y su esposo, sus hijos vivían aquí enfrente. En el edificio aquí de enfrente vivían ellos ahí, y nosotros veíamos cómo trabajaban aquí, pero nunca nos acercamos a la iglesia. Y si nos invitaban, pero no nos acercábamos. Tuve que irme para otro barrio para poder venir a la iglesia. Cuando estaba aquí no me acercaba. El caso es que son parte, yo desconozco muchas cosas de la historia de aquí, porque etapas que a mí no me tocó, pero lo que a mí me tocó es lo que yo les puedo comentar. Lo curioso del caso es que dentro de nuestra iglesia, esta iglesia ha sido una pieza clave, porque de alguna manera esta iglesia ha sido la antesala ahora ya de 2 obispos, que es el hermano David Roller, obispo, que aquí se trabajó mucho tiempo, muchos años, aquí se formó, aquí trabajaron sus hijos desde pequeñitos hasta jovencitos, y ahora el obispo Castro, ¿no? Que también fue prácticamente el que tuvo la visión de esta iglesia y el que empezó el origen por el trabajo junto con la iglesia del centro. Entonces, aparte de eso, pues han salido misioneros y ha sido una bendición muy grande.
¿Y qué iglesias ha plantado esta iglesia? Bueno, esta iglesia, pues de aquí salió lo que es Manantial de Vida, donde está el pastor Juan Carlos. El pastor Juan Carlos era el asistente del pastor Javier. Y sale el pastor Juan Carlos con un grupo de familias. Eso ya les tocó a ustedes, ¿verdad? La época de ustedes. Yo era el superintendente ya en ese entonces y ahí me tocó hacer el traspaso oficial para iniciar la nueva iglesia y establecer al pastor Juan Carlos de la nueva iglesia ya allá. Entonces, nace la iglesia Manantial de aquí, pues nace la obra de Ímones, que ustedes ya conocen, y nace la obra de la mesa, que salen ya propiamente de esta iglesia. Entonces, la idea es que no se quede ahí, sino que, ¿por qué no pensar en que la iglesia puede estar plantando iglesias por lo menos una cada año, ¿no? Si se puede más, mejor. Pero hay cosas que pues, no debe de perderse el ritmo, sino que debemos seguir trabajando. Entonces, de alguna manera, esta iglesia se convirtió en un ejemplo para otras iglesias de nuestra conferencia en México, en Sonora, en Sinaloa, pero ahora en toda lo que es el territorio, porque en números, hablando de números, esta es la iglesia más grande. Hablando de números, hablando de membresía, hablando de finanzas, hablando de ministerios. En números es la iglesia más grande, pero no significa que es la mejor iglesia. O sea, nunca debemos equivocarnos de que eso nos hace ser mejores, porque no es verdad. Eso sería una vil mentira. Significa que debemos seguir trabajando y preparándonos para servir y agradar el nombre del Señor. Entonces, solamente quise hacer este recuento muy rapidito. Hay cosas que yo desconozco, que ya les pueden ya más informar pues Araceli, que ha estado aquí ya muchos años, casi desde que inició aquí, ya formalmente, los hermanos que les tocó ya algunos años. Marlene, cuando tú llegaste aquí, ¿estabas soltera o ya te habías casado? No, estaba soltera. Ya no conocía al chico de mis sueños. ¿No lo conocías? Algo quieres, Marta. Ahorita me va a decir. Y a usted le tocó ya con el pastor Javier, ¿verdad? Sí. Llegó cuando estaba el pastor Javier. También ustedes estaban cuando estaba el pastor Javier, ¿verdad? ¿Tú estabas muy pequeña, Karen, cuando se vinieron para acá? Bueno, tú llegaste más o menos. Cuando yo llegué aquí, tú ya estabas aquí en la iglesia, pero ¿cuánto tenías más o menos? 2 años. Cuando usted llegó, yo llegué Como 2 años que llegaron, y ya los demás pues llegaron después, ¿verdad? Bueno, pues hay muchas cosas, cada iglesia tiene su historia, ¿no? Y hay cosas buenas, hay cosas no buenas, hay cosas malas también. Pero aquí lo importante es que la obra debe de seguir adelante. Bueno, vamos a... No se deja. Oye, pastor, es para saber, ¿en qué año fue todo eso? Ay, buena pregunta. Mira, yo llegué aquí el 94. Cuando ahí me mandaron para acá y yo empecé a trabajar aquí fue entre el 94, del 94 al 96. Fueron 2 años de trabajo aquí, de 1994 a 1996. Después del 96 es cuando llega el pastor Javier, que fue cuando ya empezaron a trabajar ustedes. Ya más fuertemente, más directamente, sí. Entonces, en esos 2 años, entre el 94 y el 96, teníamos reuniones aquí, teníamos el trabajo evangelístico, teníamos células o grupos pequeños, pero no formalmente en la iglesia. Entonces, de hecho, aquí está un dato, que esta placa la conoce el pastor Javier. Cuando se formalizó ya como iglesia, fue en 2002 cuando ya se hizo oficialmente iglesia. El 2002, que es esta fecha, ¿no? Es cuando ya tuvieron una reunión especial y ya se hizo formalmente, se recibió ya como una iglesia en forma. Ya dejó de ser una misión pequeña para así hacer una iglesia en forma. Araceli. En el 96, nació mi hijo, nació la de Oscar, Ya hacían aquí el 96. pero no era una iglesia, era una misión, como así la mesa.
misión todavía. Pero en el 96 ya estábamos. Para que no se confundan cómo manejamos nosotros la cuestión de misión, la cuestión de iglesia. Realmente es iglesia, pero por cuestiones de administración se maneja de esa manera. Cuando hay una cantidad de miembros adultos que pueden diezmar, ofrendar, para que pueda sostenerse por sí sola la iglesia. A eso se le llama iglesia, cuando ya tiene cierta fuerza que ya no depende de otra iglesia, sino que ya por sí solos pueden sostener un pastor, pueden cubrir todos sus gastos propios de iglesia. Entonces, mientras no lleguen a ese punto, pues le seguimos nosotros manejando como misión. Sigue dependiendo de otra iglesia. Bueno, entonces fue el 96. Yo salí de aquí a principios del 96. Yo salí entrando el año del 96, entonces yo creo que debe haber sido casi a finales del 96. Después de medio año, sí. Sí, que ya venía ya con todo el equipo para empezar a trabajar, ya que era el objetivo. Ok. Dentro de lo que es el desarrollo de la iglesia, una de las cosas que nosotros como iglesia creemos firmemente y que empezó a manejar por primera vez en el contexto del cristianismo, en la era moderna, en la época de los Wesley, fue precisamente Juan Wesley, que él le llamaba redes. ¿Qué implica esto? Vamos a ver algo así rápidamente, a grosso modo, del diccionario, para poder entender a qué le llamaba Juan Wesley redes y poder entender el contexto, qué es lo que nos ayuda a nosotros como iglesia. Dentro de ese contexto tenemos que redes es una tela o estructura abierta en la que cuerdas, hilos o cables se cruzan a intervalos regulares, como una red de pesca, ¿no? Tienen hilos, cuerdas que se cruzan para que haya más fortaleza, para que puedan retener más peces, por ejemplo, si es una red de pesca. También redes implica que es un sistema de líneas o canales que se cruzan o interconectan. Un grupo complejo interconectado. Esto ya es un poquito más complejo el concepto. Pero llegamos a este otro. ¿Qué es lo que había en la mente de Juan Wesley desde que se funda la iglesia? Ya como metodista, dice, un grupo extendido de gente con intereses o preocupaciones similares, quienes interactúan y permanecen en contacto para ayuda o apoyo mutuo. ¿Qué es lo que sucedió en la mente de Juan Wesley? Juan Wesley supo entender perfectamente uno de los grandes errores del cristianismo después de la iglesia primitiva. ¿Recuerdan que hablamos de las épocas de prosperidad y luego venía la decadencia? Él entendió que uno de los grandes problemas de los cristianos después de la iglesia primitiva es que querían hacer las cosas solos. Pastores trabajando solos, creyentes trabajando solos, iglesias trabajando solas. Y él entendió que ese era gran parte del problema del por qué las iglesias empezaban a tener crecimiento y de pronto empezaban a tener una grande decadencia. Entonces, cuando él vio que el grupo de creyentes empezó a crecer, él se preocupó seriamente para que no pasara lo mismo con ese nuevo mover de Dios en Inglaterra. Y fue cuando él entendió que la mejor manera para que la iglesia pudiera realmente fortalecerse y pudiera avanzar como debería avanzar era a través del sistema de redes. Él pensó en eso. Entonces, desde la época de Juan Wesley, a través de su descubrimiento, nosotros creemos que todo cristiano, toda iglesia, todo pastor está y debe de estar íntimamente
entrelazado con otro cristiano. Es como decir, ponte de pie, tú eres un hijo de Dios y yo soy un hijo de Dios. Tenemos intereses en común. Queremos estar en el cielo, queremos alabar el nombre del Señor, queremos predicar el Evangelio a los perdidos, en fin, tenemos cosas en común. Entonces, ¿qué hacemos? En un sentido es como entrelazarnos uno con el otro y así empezar a avanzar. No significa que vamos a pensar exactamente igual. Cada quien tiene su manera de pensar, pero tenemos intereses en común. ¿Qué es lo que nos une? Los intereses que tenemos en común. Puede ser claro. Entonces, como Iglesia Metodista Libre, nosotros creemos en este sistema de redes, o en un término más técnico y moderno, en este. Estamos interconectados. De tal manera que la Iglesia Metodista de los Encinos debe de estar conectada con la Iglesia Metodista Libre en Manantial de Vida. Debe de estar conectada con la Iglesia Metodista Libre en la Iglesia del Centro, en la Iglesia de Cananea, de Santana, de Hermosillo, las que están en Monterrey, las que están en Baja California, las que están en la Ciudad de México, todos entrelazados. ¿Para qué? Para apoyarnos mutuamente. Pero ustedes se van a dar cuenta que para nosotros es muy importante, por ejemplo, cuando vemos que una iglesia hermana tiene una necesidad, ya sea de construcción, o tiene una necesidad financiera, o tiene una necesidad de salud de alguno de los miembros, o de alguno de los pastores, ¿qué hacemos como iglesia? Aparte de orar por él, o por esa iglesia, ¿qué hacemos? Tratamos de apoyarlo. ¿Por qué? Porque nos estamos, aquí sí, ¿dónde? Aquí. Estamos apoyando mutuamente. Esto es lo que ha permitido que la iglesia se haya permanecido, hablando de la Iglesia Metodista Libre, hasta el día de hoy, después de siglos, y alrededor del mundo, porque la persecución ha sido muy grande, muy fuerte. Entonces, esto les da una idea de lo que sucede en la cuestión personal. El principio es el mismo. Así como iglesias están entrelazadas con otras iglesias, como creyentes, estamos entrelazados los unos con los otros para el apoyo mutuo. Pero también como pastores. De tal manera que ninguno, siguiendo el consejo del apóstol Pablo, debe sentirse superior a otro, sino que todos debemos estar conscientes de cada uno de su propia realidad. Entonces, esto, mis hermanos, es lo que como Iglesia Metodista Libre nos ayuda a mantenernos adelante y seguir avanzando poco a poco. ¿Continuamos? Vean ese pasaje, Efesios 4, del 1 al 16. Y traten de descubrir en algunas palabras o frases esta interacción o esta interconexión. Son 16 versículos. Van a encontrar palabras o frases que les hablan de esa interconexión de unos con otros.
¿Ya lo leyeron? ¿Vieron algunas palabras famosas? ¿Cuáles pueden mencionar? Unidad. ¿Vale? Mismo bautismo, misma fe. Mismo cuerpo. Mismo cuerpo. La palabra. Una misma esperanza. Misma esperanza. ¿Qué otra? Un bautismo. Uno, ¿verdad? Un Dios y Padre de todos. ¿Qué otra? ¿Mande? De unos a otros, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Si ustedes siguen viendo sus 16 versículos, van a encontrar más cosas. Porque está saturado de eso. Ese pasaje fue el que llevó a Manuel a entender parte del error que había en el pasado. Y darse cuenta que como iglesia tenía que rescatarse eso. Entonces, el gran logro de estos hermanos Wesley no es que hayan descubierto algo nuevo, porque ya estaba escrito. Lo que ellos hicieron fue desempolvar, si se permite usar el término, algo que se había olvidado en la mente de los creyentes en la antigüedad, que lo habían pasado por alto y lo empezaron a rescatar, lo empezaron a utilizar y lo empezaron a enseñar. Entonces, a través de ese pasaje de Efesios podemos ver cómo la interconexión es totalmente bíblica. La interconexión es planeada por Dios. Y si queremos seguir avanzando, aquí sí que nos necesitamos los unos a los otros. Solo no podemos. Es como el matrimonio. Imagínate un matrimonio donde nada más uno de los cónyuges se esfuerza y el otro no haga nada. ¿Qué va a pasar con ese matrimonio? Falta. Gracias. Tarde o temprano va a fracasar. Entonces, como cristianos tenemos que entender esta parte, hermanos, y como iglesia estamos interconectados. No somos una iglesia independiente. ¿Se van entendiendo la razón de por qué no somos independientes? Somos una iglesia interconectada. Aquí hay grandes privilegios, por ejemplo. Yo como pastor, la Iglesia Metodista Libre, a la conferencia a la cual pertenezco, se llama Conferencia Mexicana, ahorita vamos a ver un poquito de eso. Bueno, la Conferencia Mexicana me recibe como pastor, me asigna como pastor, y después de mucho esfuerzo, de mucho estudio, de mucha entrega, de muchas pruebas, me da un reconocimiento y me da, entre comillas, un título que es humano, pero que nos ayuda a comprender esta parte, el título de presbítero, que es un reconocimiento que se da a pastores que han logrado cierta experiencia y que lo han demostrado en la prueba y en la lucha. No en la playita y tomando poco, sino aquí se queda el fragor. En el fragor de la batalla. Entonces se reconoce eso y se da un término ahí. Joel, te reconocemos tu esfuerzo, tu entrega, tu fe, y como iglesia te damos este honor. Bueno, este privilegio resulta que no solamente se limita a la Conferencia Mexicana a la cual pertenece. La Iglesia Metodista Libre tiene presencia en 80 y tantos países a nivel mundial. Entonces, en cualquier país donde haya Iglesia Metodista Libre, donde llegue un pastor metodista libre de cualquier país y vaya a otro país, por muy lejano que sea, donde quiera que uno vaya, allá se reconoce ese reconocimiento.
aunque no te conocemos ahora, aunque apenas estamos conociéndote, el solo hecho de que la iglesia a la que perteneces en México te recomienda como un presbítero, tú eres bienvenido como presbítero de nosotros. ¿Qué significa eso? Que no tienes que empezar de nuevo. La interconexión que hay, aún con otras naciones que no conocemos. Y bien, qué bonito es eso, hermanos. Has llegado a lugares donde tú eres cristiano, pero vas a un lugar donde hay otros cristianos y te sientes medio chiche y nadie se acerca ni te saluda ni nada, como un total desconocido. Pero vean qué hermoso cuando uno llega y aunque no lo conozca, el solo hecho de que se parece, viene de la iglesia metodista libre, hasta la bienvenida que se le da. Es algo bien bonito, bien hermoso. Los que hemos tenido la dicha de estar en otros países, involucrados en alguna obra metodista libre, podemos dar ese testimonio de lo hermoso que es. Al ser le tocó, no voy a hacer unos viajes por ahí, en el pasado. Y esa interconexión es hermosa, hermanos. Que a veces no pasa ni siquiera en la misma ciudad. Hasta lo ven raro aún. Viene de la metodista libre. ¿Quién sabe qué mañana esté? Entonces, el privilegio es grande porque es parte del orden bíblico. Y eso es algo que no debemos descuidar por ningún motivo. Al contrario, tenemos que cultivarlo. Porque siempre habrá personas que no son ovejas, son cabritos, que quieren brincarse las blancas, que quieren hacer las cosas a su manera. No, tenemos que mantenernos en la esencia de lo que es el Evangelio. En este caso, lo que es el mensaje a través del apóstol Pablo. Ahora, ¿quiénes quieren nuestra iglesia? Aquí no hablamos de quién es más chipocludo, nada de eso, olvídense de eso. Aquí no hay ningún jefe, todos somos indios. A ver, dile a tu compañero, somos indios. Porque luego hay quienes quieren ser jefes, ¿no? Quieren estar acá arriba y mandar y que todo, y que los traten como reyes. No. Como cristianos debemos entender que somos siervos todos. Sin embargo, sí hay que entender algunas cosas importantes de nuestra propia iglesia. Por ejemplo, ¿cómo se llama nuestra iglesia? Ya hablando aquí, nosotros aquí en este terreno. Iglesia Metodista Libre, los encimos. No es difícil entender eso, ¿verdad? ¿Quiénes son los pastores? Aquí hay que entender una cosa. Oficialmente asignado por la conferencia solamente su servidor, Joel Lozano. Ustedes van a ver en el boletín que está el pastor Roberto, que está el pastor Francisco y que está el pastor Horacio. Los tres son laicos. ¿Qué significa eso? Que no se prepararon obviamente como pastores. Son miembros como cualquier miembro de la iglesia, pero que en sus corazones hay un deseo de, aparte de tener un trabajo secular, poder dedicarse para trabajar en la obra. Los tres comenzaron así. Horacio después, voluntariamente, prácticamente renuncia a su negocio y se lo cede a los hijos para dedicarse de lleno a la obra de la plantación de la iglesia de la mesa. Pero ya fue algo de su corazón, fue un sacrificio de su corazón. Francisco tenía su negocio de carpintería. Tenía su negocio y me empezó a ayudar aquí a predicar, a enseñar, a trabajar. Entonces, cuando me invité para plantar la iglesia de Imoris, él sintió en su corazón el deseo de dejar su negocio de carpintería. Y él renunció a su negocio
para dedicarse de lleno a la plantación de la iglesia de niños. Pero en un sentido, mis hermanos, oficialmente el asignado por la conferencia es su servidor. Sin embargo, es aquí donde entra parte de la interconexión. La Iglesia Metodista Libre da la oportunidad de que miembros de las iglesias que no han estado en un seminario preparándose o que no han terminado una carrera propia de pastor, pero que en sus corazones desean hacerlo, la conferencia o la iglesia les da ese reconocimiento. Y si una iglesia local lo recomienda, allá se le reconoce ese reconocimiento. Y les da ese respaldo. Entonces, aunque oficialmente no son asignados los hermanos aquí, localmente son líderes que me ayudan, no son los únicos. Porque también tenemos a otros, quienes más me ayudan aquí en la iglesia. Aparte de Roberto, aparte de Francisco, con la plantación de la iglesia de Nímoris, aparte de Horacio, con la plantación de la iglesia de la Mesa. ¿Quién más me ayuda? Bueno, está Eduardo, que me ayuda totalmente en todo lo que tiene que ver con la educación cristiana en cada uno de los departamentos. Está Abraham, que me ayuda ahora con los jóvenes. Está el hermano Abel, que me ayuda con los adolescentes. Está David, que me ayuda con los niños. Actualmente está la hermana Betty Valencia, que me ayuda con las mujeres. ¿Sí lo explico? Está Aldo, que me ayuda con el grupo de alabanza. En un sentido, cada uno de esos ministerios son, entre comillas, pastores. No en la magnitud de un pastorado, pero en un sentido, solo para que se den una idea. Entonces, al final de cuentas, el abanico se va haciendo cada vez más grande. ¿Por qué? Porque sería imposible para una sola persona atender cada uno de los ministerios que suceden dentro de la iglesia. Entonces, ¿cómo el Señor va abriendo la puerta? Aparte de ellos, pues hay otros hermanos que me ayudan con la predicación. Algunos aquí directamente, otros me ayudan aparte en la mesa, otros me ayudan en Nímoris. Entonces el abanico, hermanos, se va haciendo más grande. Y esto es donde entra la parte de liderazgo, donde la oportunidad de ejercer de liderazgo la tienen todos los miembros de la iglesia, sin excepción. Aquí no hay ni debe de haber discriminación por ningún motivo. Todos los miembros de la iglesia. Si es alto, chaparro, ese no hay ningún problema. Si habla bien o no sabe hablar en público, eso no hay ningún problema. Porque los dones que Dios da son muchos. Y hay diferentes áreas del ministerio. Nuestra conferencia anual se llama Conferencia Mexicana, por si les interesa tener el nombre ahí. Se llama nuestra conferencia y abarca lo que son el estado de Sonora y el estado de Sinaloa. Las iglesias que están en esos dos estados es la conferencia en la que pertenecemos nosotros aquí en Nogales. Nuestro superintendente es, ustedes lo conocen porque lo tenemos aquí muy cerca, el pastor Juan Carlos Rodríguez. Ahora, los superintendentes se eligen de entre los presbíteros y se eligen cada 4 años. Y sí puede haber una reelección en un momento dado. Se termina su periodo de 4 años. Si la conferencia considera, puede volver a tener otro periodo de 4 años. Bueno, eso de nuestra confraternidad abarca más que nada algunos sectores de Estados Unidos, no tiene que ver con nosotros en México. ¿El nombre de nuestro obispo cuál es? Ahora se llama Chayeto Castro. Estamos estrenando. Chayeto Castro. Pero tenemos los obispos David Roller, que ya conocen ustedes, que ya ha estado acá en Nogales con nosotros. Está el hermano Matthew Thomas, que él es oriundo de lo que es el norte de California, tengo entendido, y actualmente él está supervisando todo lo que es el este de Estados Unidos.
parte de Europa y parte de Asia. Le toca a él supervisar como obispo. Y está el hermano David Kendall, que él es, creo que el área de Nueva York, supervisa lo que es la parte sur, a ver, desde aquí, desde todo lo que es la parte de California, Arizona, hasta allá, hasta Miami, por allá, todo lo que es esa franja y todo lo que es el África. Él supervisa toda esa área. Y el obispo Robert supervisa lo que es allá, la parte de Nueva York, toda aquella área, aquel sector, y lo que es todo desde aquí, desde México hasta la puntita ya de las Malvinas. Todo lo que es la América, continente americano, y una parte de Europa, supervisa el obispo Robert. Y pues ahora entró para México el hermano de Chalito Castro, que es conocido por los de cariño, decimos Chalito. Que le damos carrilla a los hombres hermanos, pues, ¿quién te manda a llamarte a Rosario? Se te da muy fuerte, si eso es normal. Se llama nuestra denominación, Iglesia Metodista Libre. A veces hay gente que dice Iglesia Metodista, me da falta decir libre, no, digan Metodista Libre porque hay una gran diferencia entre Metodista y Metodista Libre. Los metodistas, o la Iglesia Metodista, aprueba del matrimonio entre homosexuales, hay una gran diferencia. La metodista No, venimos de la misma rama, pero ellos tienen un problema serio porque aprueban el matrimonio entre homosexuales, la metodista libre. Y nosotros no, nosotros estamos totalmente en contra del matrimonio entre homosexuales. Por eso digo, aclaren, porque mucha gente se queda con esa mala impresión, porque tú eres metodista. Aclaro, soy metodista libre. y piensan que somos de libertad. Libertad. Somos libres, pero no somos libertinos, ¿no? Y nos gozamos y brincamos y avanzamos y hablamos en lenguas también y nos deleitamos en el Señor. Lo que no hacemos es desorden. Tratamos de guardar uno. ¿No? Reverencia. ¿Cómo se relaciona nuestra iglesia? Todo parte de la iglesia local. Cada iglesia local tiene sus miembros, tiene su edificio donde se reúnen, tiene su pastor o pastores, tiene su junta administrativa o liderazgo. Y luego viene lo que llamamos conferencia anual, que es a la que nosotros pertenecemos aquí a la Conferencia Mexicana o Conferencia Anual Mexicana, que es Sonora y Sinaloa. La conferencia anual se reúne una vez al año y están representadas todas las iglesias locales que hay en el sector. Y enviamos pastores y delegados a esta conferencia una vez al año. Luego está la conferencia general, que es lo que acabamos de ser nombrados nosotros en México, donde todas las conferencias anuales mandan sus delegados a la conferencia general. En este caso aquí en México hay tres conferencias anuales y un distrito misionero. Y formamos lo que es la conferencia general. Y luego todos ellos, conferencias generales que hay alrededor del mundo, forman lo que se conoce como la conferencia mundial. Esta tiene su reunión formal de decisiones una vez al año. Le llamamos la sesión anual, ¿no? Una vez al año, donde cada ministerio da cuentas a la iglesia. El tesorero da cuenta a la iglesia, da la cara, dice: mire, hermano, se usó este dinero, se usó en esto, por tanto, y si hay intranquilidades, ahí se aclara. Todo para cuidar lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque estamos íntegros. Aquí nada es de nadie, es de Dios. Imagínense que todo fuera del pastor o todo fuera del tesorero. Y hay gente que piensa así, terriblemente equivocados. Entonces, la iglesia local se reúne en su sesión anual para tomar decisiones y para dar cuentas. La conferencia anual, por eso se llama anual, porque se reúne una vez al año también. La conferencia general se reúne cada 4 años. Y la conferencia mundial se reúne cada 4 años. Y
pues obviamente esas conferencias mundiales no son en diferentes partes, no queremos hacer ninguna. Ahora, dentro de todo este contexto, hay ministerios dentro de la iglesia. El más común es el de misiones o el departamento de misiones. Pero no es el único. Por ejemplo, la Iglesia Metodista Libre a nivel mundial tiene universidades. La Iglesia Metodista Libre a nivel mundial tiene hospitales. La gran mayoría en el África, donde hay más necesidad. También hay en Estados Unidos hospitales, pero el principio de la Iglesia Metodista Libre no es abrir hospitales para hacerse ricos, sino abrir hospitales para ayudar a los más marginados. Entonces, tenemos hospitales, tenemos universidades. La Iglesia Metodista Libre tiene, aparte de hospitales, aparte de universidades, tiene escuelas preescolares, primarias, secundarias, preparatorias en diferentes partes del mundo. Aparte de escuelas, la Iglesia Metodista Libre tiene diferentes ministerios de atención a ancianos, por ejemplo, casas de asistencia para ancianos. Tiene, como lo que tenemos aquí en la Casa Tabita, hogares para atención a niños desplazados, principalmente en lugares de guerra. En Irak, en Afganistán, en algunas partes del África, principalmente. La Iglesia Metodista Libre también tiene, ese me encantó, tiene un ministerio. No recuerdo cómo se llama porque es en inglés, pero ese me encantó y me gustaría alguna vez involucrarme en ese. Porque ese ministerio va por diferentes partes del mundo, principalmente en lugares donde son muy pobres y les enseñan a extraer agua del subsuelo, porque no hay agua. Tienen que caminar largas distancias para poder sacar agua en algunas partes del África, en algunas partes donde hay desierto, pero que son muy pobres. Allá el área del Sahara, todo aquello. Entonces, va un equipo como misioneros y extraen el agua, les dejan ir a un complejo de tuberías para extraer agua sin importar la profundidad, pero no solamente extraen el agua, sino que les enseñan a los nativos cómo hacerlo, con tecnología más moderna. ¿Para qué? Para que cuando se acabe el pozo ese, ellos sepan cómo abrirlo. Y eso me encanta en la Iglesia Metodista Libre. Enseña. Un principio de la iglesia, mis hermanos, es predicar el Evangelio a los más pobres, principalmente, a los más desamparados. Cosa que, sinceramente, nosotros aquí debemos retomar. Debemos retomarlo. ¿Por qué? Porque a veces con la comunidad rápidamente uno malinterpreta la predicación del Evangelio, solamente quiere predicar en la comunidad y a la comunidad, cuando hay infinidad de marginados. Entonces, la Iglesia Metodista no solamente predica el Evangelio a los más pobres, a toda persona, pero principalmente a los más pobres, sino que también les enseña a cómo ellos pueden aprender a salir adelante. Por ejemplo, hay una isla aquí en la parte del Caribe americano. No sé si han oído hablar de ella, se llama Antigua, la isla. Es una pequeña isla llamada Antigua. Yo no la conozco, sé que es preciosa esa isla. Bueno, en esa isla se caracteriza por una cosa. Obviamente, como es un lugar de ensueño, todo es turismo. Pero se apoderaron bandas de trata de niñas, trata de personas como no tienen una idea. Entonces la Iglesia Metodista Libre abrió una iglesia en la isla de Antigua con puras prostitutas. Ahora, no son prostitutas por voluntad propia, son esclavas
de diferentes partes del mundo que las raptaron, algunas desde pequeñitos, desde bebitas, y las tienen en esa isla. Y cuando llegan a una edad de 18, 19, 20 años de edad, las embarazan a propósito sus captores, con el propósito de que las niñas que nazcan continúen con el negocio de Dios. Entonces la Iglesia Metodista Libre lleva el mensaje del Evangelio a la isla de Antigua y empieza a plantar iglesias entre las prostitutas. ¿Y qué es lo que hacen los misioneros? Las rescata. ¿Mande? Las rescata. Algunas las rescatan, otros rescatan a sus hijos pequeñitos. Les enseñan a leer porque ni siquiera saben leer ellas. Muchas de ellas las raptaron desde recién nacidas en diferentes partes del mundo. Entonces, quiero que vean hasta dónde llega la magnitud de lo que es la predicación del Evangelio. Para nosotros es muy cómodo aquí en Nogales, ¿verdad? Aquí estamos en la gloria, ¿no? Pero eso es bien peligroso para una iglesia. Donde hay prosperidad, ¿qué dijimos allá dentro de decadencia? Entonces, no nos vayamos muy lejos. Simplemente salgan de Nogales. Y aquí por la carretera, antes de llegar a un pequeño pueblo que se llama Imuris, van a ver unos lugares que tienen unos tejabares grandísimos que cultivan el tomate y cultivan todas esas cosas. ¿Cómo le llaman ellos? Invernaderos. Y van a encontrar un montón de chozas que están allá al fondo, unas casitas. Yo no sé si han entrado ahí. Muy pocos saben que ahí hay una escuela. Y muy pocos saben que ahí hay una iglesia. Yo he estado ahí. Yo he entrado ahí. Yo he estado adentro de las casas, hermano. Literalmente, tú mueves las cosas adentro y los piojos se mueven así como si fueran cucarachas pequeñitas. Piojos en exageración. Ya no te digo las cucarachas. Así vive esa gente. Son puros indígenas mexicanos, y ahí los tienen. A veces nada más una comida rica. Entonces, yo conocí al pastor, no es de nuestra iglesia, es de otra iglesia, y nos hicimos buenos amigos, y él me llevó ahí. Quiero que vayas conmigo, para que tú conozcas. Y yo lo acompañé y estuve ahí adentro. Yo me quedé pensando y digo, ¿cuántos atienden aquí? Dijo, Joel, son cientos. En el área, porque no son los mismos. Los llevan y los traen. Los traen por unas semanas a ese grupo de familias, los sacan de ahí y se los llevan a otro estado, y de otro estado traen a otro grupo, y así los andan moviendo por toda la república. ¿Y qué es lo que más ha hecho el gobierno? Lo más que hizo fue ponerles una escuela. Ahí está un salón, ahí les va el pizarrón, ahí les van los popitos se llaman. Ahí les va eso, ustedes consiguen el maíz, ustedes consiguen los materiales. Pero pues gracias a Dios, por lo menos les digo eso. Hay lugares donde no dan nada. Entonces, hermanos, a lo que me refiero es a esto. El campo de la predicación del Evangelio es inmenso. La verdad es que no hacemos más porque no queremos. Hay mucho donde trabajar en la obra. Aquí en Nogales. ¿Cuántos barrios hay en Nogales que ni la policía entra? Literal. Hay barrios en Nogales que la policía no entra. Por si no se lo sabían. No entra la policía. Un día me llamó uno de los pastores de uno de esos barrios y me dice, Joel, ¿se fue muy triste? ¿Qué pasó? Tú sabes que estábamos teniendo un mover de Dios bien hermoso, que es cierto. Una iglesia que empezó a crecer en ese barrio, como no te doy una idea, al grado de que en pocos meses llegó a tener 200 y pico de personas, cuando nunca en la historia de la iglesia tenía más de 30. Pero ¿qué sucedió? Llegan los hijos y le dicen, pastor, queremos hacer una cosa, no queremos a nadie que no se levante. Es que o corre usted a esa gente, o nosotros los corremos. Dice, ¿y qué hiciste?
por protección de ellos tuve que decir, ¿saben qué, hermanos? Prefiero mejor que ya no vengan aquí a la iglesia y les dé dirección de otras iglesias de la ciudad. Vayan para allá, vayan para allá, vayan para allá. ¿Por qué me llamó? Porque nos mandó 2 familias para acá. Para eso me llamó, para eso. Por eso los mando, jóvenes. Porque tengo miedo de que me los dañen aquí. Dice. Y se quedó esa iglesia con los mismos 30 de toda la vida que son los hermanos. Entonces, hay mucho donde llevar el mensaje del Evangelio, hermanos. Hay mucho que hacer, ¿verdad? Entonces, como iglesia, mis hermanos, estamos interconectados. La Iglesia Metodista Libre está interconectada a nivel mundial. No recuerdo ahorita, pero son 80 y tantos países, creo que 86 países donde tenemos presencia ya formal, oficial. Faltan países donde apenas está entrando el Evangelio a través de la Iglesia Metodista Libre, misioneros que apenas están entrando. Y pues, si quieren saber más sobre la Iglesia Metodista Libre, hermanos, aquí lo estaba viendo hace un rato. ¿No se ve? ¿Cómo le hago para que se vea, Eduardo? Tú que todas te las sabes. Ya. Ahí está. Ustedes con calma pueden entrar a esa página de internet. Free Methodist Church. Esa es la iglesia metodista libre en Estados Unidos, ¿no? Pero de ahí te puede llevar a otros lugares. Ahí se llama Free Methodist Church. Así lo puedes buscar en Google, le puedes entrar a la página directa de internet y ahí te va a llevar a diferentes lugares. Él es el obispo Thomas, Matthew Thomas. Que le pico aquí y se vuelve acá. Entonces ustedes ahí pueden ver algo más y conocer un poco más sobre eso. Bueno, son las 8:15. Yo voy a parar aquí. La próxima semana, con el favor de Dios, hermanos, vamos a entrar al tema de los dones. Ya voy a salir del tema esto de historia y todo eso, vamos a entrar al tema de los dones. Para ya cerrar el tema de estas clases con el tema de los dones. Pero vamos a dar un pequeño receso en lo que se prepara la hermana Tania, porque ella va a concluir esta noche con el tema. En lo que te preparas, ¿quién trae hojas ahí para poder romper ahí, poder hacerlos?